Public administrations. For the last 6 years, she has been working with the Ministry of Communications and Transport in charge of assessment and planning of the country's road infrastructure. Mercedes, tienes la palabra. Muchas The floor is gracias. yours. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar de las lecciones aprendidas en la introducción de contratos del mantenimiento de largo plazo en México. Desde el punto de vista del gobierno mexicano, entiendo que Héctor, quien irá después de mí, hará de la exposición desde el punto de vista del inversionista privado. Para situarnos un poco en el territorio mexicano y cómo está dividido, cómo están sus carreteras y sus caminos. La Red Nacional de Carreteras del territorio mexicano tiene más de 393,000 kilómetros de carreteras, de los cuales más de 40,000 kilómetros corresponden a la Red Federal Libre de Peaje, que es la que vamos a hablar en este caso. Paralelamente está también la red de autopistas, la red de caminos rurales y los caminos que son parte de cada uno de los estados en los que está dividido el territorio mexicano. Por lo que se refiere a la Red Federal Libre de Peaje, esta se divide en red básica y red secundaria. Principalmente hablaremos de la red básica, que es la que está dentro de corredores, y la red intertroncal. Cuando hablo de corredores me refiero a que, como pueden ver en el mapa, el país está dividido, cuenta con 15 corredores carreteros, que son los que comunican la frontera norte con la frontera sur y el Océano Pacífico con el Océano Atlántico, y son las principales vías de comunicación para el comercio mexicano sobre todo. ¿Cuál es la importancia de la red carretera federal en nuestro país? Como pueden ver, pues es fundamental. A través de ella se moviliza el 55% del total de la carga del país, en contraste con otros medios de transporte como el marítimo, que tiene casi el 31%, el ferroviario, que tiene el 12.8%, y a través del aéreo el 0.7%. En cuanto a la transportación de pasajeros, pues es casi la totalidad del transporte de pasajeros el que se mueve a través de las carreteras. Es el 96.1%, solo el 0.4% en transporte marítimo, 1.5% en ferroviario y 2.1% en transporte aéreo. Entonces, pues yo creo que es más que clara la importancia de la red federal de carreteras y la importancia no solo de contar con las suficientes carreteras, sino de que éstas estén en el estado óptimo. Es por eso que el gobierno mexicano ha transitado en diferentes etapas a través de los contratos de conservación. Antes de meternos de manera profunda a los contratos de conservación, estos son los trabajos de conservación que realiza el gobierno mexicano en sus carreteras federales. Son subprogramas inmersos dentro del programa de conservación. Está el subprograma de reconstrucción de tramos, la reconstrucción de puentes, la conservación periódica, la conservación rutinaria, el señalamiento horizontal y vertical y la atención a puntos de conflicto para la reducción de la incidencia de accidentes. Y ya en el tema que nos ocupa, la evolución de los contratos de conservación, ¿cuál ha sido esta? Inicialmente, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es decir, el Estado mexicano, realizaba de manera directa todos los trabajos de conservación. Ella ponía la maquinaria y ella ponía el personal que realizaba estos contratos. Es a partir de 1980 cuando se introduce con la Ley de Obras Públicas, una ley que regula estos contratos, los procesos de licitación. Si bien actualmente es la ley que en su mayoría nos rige en la contratación de los trabajos de conservación, pues esto implica muchos inconvenientes. Uno de ellos es que se generan alrededor de 1,500 contratos por año, lo cual se necesita un personal inmenso para administrarlos y para supervisarlos. Y el principal problema, pues a lo largo de la historia de nuestro país han sido los recortes presupuestales. Y estos recortes presupuestales que tienen incidencia principalmente en
en el mantenimiento carretero. Los recortes presupuestales le pegan al adelgazamiento del personal de la administración pública y obviamente, pues como ya se dijo, a la conservación de carreteras. Es por ello que el Estado mexicano se dio a la tarea de buscar nuevos esquemas de financiamiento y en 1996 se implementan los contratos plurianuales de conservación, únicamente para la conservación rutinaria. Esto es importante porque después van a venir los de mantenimiento integral, pero aquí nada más son de conservación rutinaria y son por un plazo de 2 a 4 años. Posteriormente, y siguiendo este modelo, en 2002 se obtiene un crédito del Banco Mundial, aproximadamente de $5 millones, y se implementa un proyecto piloto de mantenimiento integral. Esto es que ya contiene los cuatro programas de conservación, que es la conservación rutinaria, la conservación periódica, la reconstrucción de tramos y la reconstrucción de puentes. El primero de estos proyectos se solidifica en 2004 y es el proyecto piloto de la carretera Querétaro-San Luis Potosí, de aproximadamente 237 kilómetros. Esta carretera está en la parte centro de nuestro país y es un importante tramo carretero, ya que hay muchos parques industriales en esta zona. ¿Cuáles son los conceptos novedosos de este proyecto piloto? Se implementan servicios de vialidad, es decir, que hay ya una comunicación permanente entre el usuario, a través de una central telefónica y a través de la cual el usuario se le pueden dar atención a las anomalías del estado físico y funcionamiento de los tramos carreteros, además de los accidentes e incidentes que se presenten en dicho tramo. También es importante que en este proyecto de contrato, la gestión de los trabajos se le traspasa a la empresa adjudicataria, es decir, que de acuerdo a las prioridades que tenga el tramo en el que se está realizando el mantenimiento, la adjudicataria va a hacer la programación de los trabajos y no la propia dependencia. Posteriormente, se pasa al programa de mantenimiento integral, es decir, que ya no se trabaja como un proyecto piloto, sino que se implementa como un proyecto de mantenimiento integral en el mismo tramo carretero, pero por primera vez ya se le da una multianualidad por 3 años. Es lo que en México llamamos el PROMAI. Y bueno, posteriormente se dan los primeros contratos plurianuales ya en diversos tramos, basados en el PROMAI, que únicamente fue en un solo tramo carretero. Aquí se dan los primeros contratos carreteros en 5 tramos. Un poquito más adelante vamos a ver el mapa para que los ubiquen un poco en el territorio mexicano. Y principalmente las características son que son por plazos mucho más largos, son plazos de 7 años, y se establecen estándares de desempeño para el contratista. Estos estándares de desempeño los pueden ver aquí, aunque yo tampoco soy especialista en pavimentos, pero sí en contratos. Seguramente ustedes los entenderán mucho mejor. El contratista debe de cumplir con esos estándares y si no, pues obviamente se le hacen los descuentos correspondientes. Estos son los contratos plurianuales de conservación de carreteras que se establecieron a partir del 2010. Podemos ver que fueron 5, están de manera variada un poco en el norte, sur y centro del país. Si bien la teoría de estos contratos era la correcta, ¿cuál fue realmente el verdadero problema? El verdadero problema fue la restricción de los recursos presupuestales, el gran problema. No se dieron los recursos en los términos pactados ni en las fechas pactadas. Es cierto que en la teoría estos contratos estaban programados para que la puesta a punto del tramo carretero fuera en los primeros 3 años. En realidad, por falta de recursos, nunca se llegó a la puesta a punto y finalmente lo que se motivó fue un rezago en vez de un beneficio.
razón por la que en su mayoría estos contratos han sido terminados de manera anticipada. Y bueno, finalmente, el momento en que nos encontramos hoy en nuestro país, se tomó un poco de los CPCCs y la mala experiencia que se tuvo en cuanto a la asignación de los recursos, y actualmente se trabaja en la implementación de contratos de conservación de carreteras a través de asociaciones público-privadas. En el año de 2012 se promulgó la Ley de Asociaciones Público-Privadas y realmente hace relativamente muy poco, en el 2016, se empezaron a implementar los primeros contratos de conservación de carreteras a través de asociaciones público-privadas con la participación del sector privado. ¿Cuáles son los objetivos de estos contratos? Es mejorar el estado físico de la red, elevar la calidad del servicio ofrecido, aumentar la eficiencia y productividad de la prestación de servicios públicos, abrir nuevos espacios para la participación de la iniciativa privada, lograr una más eficiente distribución y administración de riesgos, generar economías de largo plazo en la prestación de servicios públicos. Las características son contratos de servicio de largo plazo de 10 a 30 años. En el caso específico de los contratos que se acaban de adjudicar, para el caso de México, son por 10 años, la totalidad de ellos. El desarrollador proporciona un conjunto de servicios integrales, recibe una contraprestación por los servicios proporcionados, esto es en base a estándares de desempeño, estándares de servicio, ya sea el pago anual o por obra terminada. El pago puede variar, ¿no?, dependiendo de estos estándares de servicio, y un punto muy importante y fundamental para que funcionen estos contratos es que la priorización de los recursos federales está garantizada en el presupuesto que el Congreso de la Unión o que la Cámara de Diputados aprueba anualmente, ¿no? Esto es algo que no pasaba y que es fundamental. Bueno, realmente esa es la transición que ha tenido México en los contratos de conservación de carreteras. Para México es esencial la participación del sector privado en este tipo de contratos. Nosotros, por citarles el ejemplo, para que tengan una referencia, en este 2018 se aprobó un presupuesto de 9,000 millones de pesos, me parece que son 500 millones de dólares aproximadamente, y tenemos un déficit de 200 millones de dólares para que los estándares de calidad de las carreteras mexicanas lleguen a su punto óptimo. Entonces, para nosotros sí es un punto fundamental la participación del sector privado en este tipo de contratos. Y bueno, sería esa la participación. Thank you very much, Mercedes. Muchas gracias por tu ponencia. Are we having your presentation afterwards? Okay. I propose that we get all questions together related to Mexico, and after this vision of the administration, we like to invite Héctor Ovalle Mendivil to present the viewpoint of the private sector. Héctor.